Llamaremos Tom McClane. ¿Qué tiene que conseguir Adensa? ¿Cuál sería la conspiración? A ver. Es este. Y un momento crucial en la historia de Estados Unidos, lo que se estaba presentando, la lucha por los derechos civiles por una parte. Por otra parte, tan recientemente había pasado la crisis de los misiles. Hacía cosa de un año había pasado la crisis de los Pues es en misiles. este. Y aunque aparentemente la solución de la crisis de los misiles había abierto una puerta a la conversación para el desarme, de todas maneras la tensión era patente y en las relaciones entre las dos grandes superpotencias se podía palpar Pues precisamente esa aprehensión y esa prevención. A ver. ¿Será ese? A ver. Como les contábamos en el programa Sí, anterior, claro. porque es imposible evacuar toda esta historia en un solo programa, y por eso tenemos que retomarlo. Decíamos que empezaron a aparecer incongruencias en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y todo esto soportado también por versiones de muchísimos testigos. Aparte de ello, de ese material fílmico obtenido por Zapruder, el sastre del que estuvimos hablando, y no solamente eso, sino también la misma personalidad inconsistente, extraña y tal vez paranoica del mismo Lee Harvey Oswald, que entre otras cosas daba la impresión de que tenía un complejo de Eróstrato. Recuerden ustedes que Eróstrato es aquel oscuro personaje que era un pastor y que en la Grecia antigua, cuando construyeron el templo de Diana en Éfeso, considerada una de las 7 maravillas del mundo, una noche, justo el día, justo la noche en la que nació Alejandro Magno en el 356 a.C., él le metió fuego al templo, simplemente para pasar a la posteridad como un hombre famoso, y tal parece que ese mismo complejo era el que poseía este Lee Harvey Oswald, que pretendía ser no notable, porque notable es alguien que tiene un prestigio bien cimentado, bien ganado, sino notorio, es decir, alguien que posee un prestigio de dudosa procedencia, y él quería ser, en ese orden de ideas, quería ser un hombre notorio. Y por lo tanto, días antes se le vio repartiendo panfletos en favor de una liga americana de comunistas contra el presidente Kennedy y en favor de Fidel Castro. Y como decíamos, probablemente alguien detrás de él simplemente lo usó como un títere, como un monigote, para tratar de desviar todo el curso de la atención hacia ese hipotético asesino solitario. Y por eso decíamos que muy extraño también que 3 días después, eso fue el viernes y el domingo, cayera asesinado por una bala disparada por Jack Ruby. Entre otras cosas, fue a morir en el mismo hospital y casi que en la misma sala en la que había fallecido Kennedy, en el Hospital Parkland. Ironías del destino. Y decíamos que incongruencias porque, como les contábamos, era un tirador mediocre de acuerdo con su historial en la Marina de los Estados Unidos. Era un hombre que tenía unos picos emocionales demasiado abruptos, tanto podía estar exultante de gozo como al instante siguiente sumirse en la más profunda depresión, y todo esto lo hacía evidentemente peligroso desde el punto de vista, dijéramos, lo propagandístico, pero realmente era un individuo apocado y que tal vez no tenía las agallas para él emprender una acción de estas, y mucho menos en solitario, sino que ustedes saben que un bobo cariado mata a la mama. Eso es por lo menos lo que decimos en nuestro folclore colombiano. Y pues bien, de acuerdo con las proyecciones que se hacían, miren ustedes, se citaron 121 testigos en los 26 volúmenes de ese informe de la Comisión Warren. 38 no tenían una opinión precisa en cuanto al lugar desde donde se hicieron los disparos. 32 lo sitúan en ese depósito de libros, en esa biblioteca, y 51 estimaron que los disparos procedían desde el frente del coche presidencial, es decir, en el terraplén o desde el terraplén o desde el paso a nivel del ferrocarril, en ese puente elevado o en ese paso de ferrocarril elevado. Y ahí ya pues con esa incongruencia necesariamente un jurista tiene no solamente que pensarlo, dudarlo, sino que poner en tela de juicio la certeza de una evidencia, como en este caso todo el mundo dio por sentado que los disparos habían sido desde el depósito.
recordando, como decíamos en el programa anterior, que inclusive hay quienes aventuran que ni siquiera desde el depósito se disparó, sino desde el otro edificio gubernamental que quedaba de costado y que podía ver de perfil al presidente, no atrás, no de frente. Y entre otras cosas, se hicieron unas pruebas que inclusive la comisión Warren las desechó y no se sabe por qué. Y de acuerdo con estas pruebas, afirmaban que un tirador tan mediocre como Oswald no era capaz de disparar en pocos segundos este fusil, y mucho menos que por lo menos 2 de esos disparos dieran en un blanco movedizo y a una distancia de más o menos unos 70 u 80 metros. Ahora, en el lapso en el que se hicieron los disparos, de acuerdo con el cronometraje que hicieron, pudieron determinar que para hacer los disparos se gastaron entre 5 y 7 segundos. Y esto obviamente que lo hacen también con base en ese video aficionado del sastre Zapruder, que seguía pues al Fort Lincoln donde estaba Kennedy. Aparte de eso, recordarán que contábamos que los disparos fueron a las 12:30 y a las 12:32 fue visto Lee Harvey Oswald en la cafetería del edificio. Y era prácticamente imposible que en 2 minutos, la primera en verlo y que testificó de haberlo visto allí fue una señora de apellido Ray, e inmediatamente a los 30 segundos llegaron el director del depósito de apellido Turley y un agente de apellido Baker, que era el que había visto o que había sentido que los disparos provenían de ese sitio, y como estaba con su moto casi junto a la entrada del edificio, salió corriendo y ascendió. Pues de acuerdo con esto, era imposible que él pudiera primero limpiar el fusil para hacer desaparecer las huellas, sus huellas digitales, porque de ellas no encontraron huellas digitales de Lee Harvey Oswald en ese Mannlicher Carcano, que era el fusil que él estaba manejando. Pero aparte de eso, él tendría que haber bajado haciendo como zigzag o zigzagueando, haciendo heces entre las cajas de libros, esconder el fusil, bajar la escalera del primer piso y llegar antes de que el director del depósito y el agente Baker, que subían corriendo, pudieran verlo bajando. Cuando lo encontraron perfectamente calmado en la cafetería, y en ese momento estaba haciendo funcionar la máquina para obtener una botella de Coca-Cola, y ya había sido visto por la señora Ray. Todo esto pues hace imposible, desde un punto de vista práctico, creer que en efecto Lee Harvey Oswald pudo haber sido el hombre que disparó. Pero la comisión Warren concluía que los disparos los había hecho aparte de todo esto, dejaron las cosas de ese tamaño y simplemente dieron por sentado que en efecto eso había sido así. Asimismo, después de hacer un examen de balística del revólver que portaba Lee Harvey Oswald, aquel revólver con el que supuestamente mató a la gente Typit a una cuadra del teatro, los expertos del FBI dijeron que no podían afirmar con certeza que los casquillos encontrados hubieran sido disparados desde ese revólver, aunque dejaron abierta la posibilidad de que así fuera, pero no pudieron con certeza afirmar que esos disparos fueron hechos con esa arma. La otra cuestión, obviamente que esto es una presunción supremamente débil, ni siquiera resiste el análisis ni siquiera como indicio o como evidencia, sino que simplemente es algo que se puede contemplar como una posibilidad, pero no de ninguna manera puede ser un indicio. Aparte de todo esto, se dice que Lee Harvey Oswald opuso resistencia al ser detenido en el teatro, y eso a todas luces no es cierto, porque de acuerdo con los relatos que hicieron algunos de los espectadores que estaban dentro del teatro, afirmaron que cuando la gente se puso atrás de él, él simplemente se levantó y dejó que acabara de llegar el agente y se entregó mansamente, y el agente lo atacó, y si recuerdan aquella imagen en la que Jack Ruby le dispara a él, al mirarlo de frente a él se le ve un ojo amoratado. Ese ojo amoratado fue producto del ataque de que fue objeto por parte de los agentes que lo detuvieron en el teatro. La otra situación que pone mucho a pensar es la manipulación que hicieron, no solamente de las palabras de Lee Harvey Oswald después de ser detenido, que proclamaba haber sido inocente. Él dijo: yo no maté a Typit. Y cuando le preguntaron que por qué le había disparado al presidente, dice: ¿yo? ¿Cómo así? ¿Que al presidente? Es que le dispararon al presidente. Pues se mostró asombrado. Y entonces pues una persona con esas características difícilmente pueden encajar dentro de ese perfil de un hipotético sospechoso en torno a un magnicidio de estas características. Y entre otras cosas también llama la atención el por qué, si se consideraba ya, se daba por sentado por parte de algunas autoridades en general y de la prensa en particular, que él era el
asesino, ¿por qué lo dejaron en esa estación de policía? Y aún en el evento de que lo hubieran dejado en la estación de policía, ¿por qué no lo aislaron en una celda de castigo donde no pudiera tener contacto con nadie? Se sabe que a él lo dejaron en una celda casi que con unos barrotes que daban al sitio en donde estaban los periodistas. Hasta los periodistas podían ir a conversar con él. Los agentes de la policía conversaban con él. Él los veía todo lo que estaban haciendo en esa sala. Por lo tanto, hombre, si un individuo de estas características es considerado el asesino de un presidente, lo más lógico, el sentido común indica que debe ser aislado para que no tenga contacto con nadie antes de llegar a ser presentado frente a un juez para una acusación formal o para un interrogatorio formal. Aparte de eso, los chismes que iban cruzando de escritorio en escritorio, y agréguele a esto el que se decía se lo llevan hoy, se lo llevan dentro de un rato, se lo llevan mañana, y todo el mundo sabía que se lo iban a llevar, inclusive casi que les habían hecho el croquis por dónde iba a pasar, pero con todo y ello, dizque porque había un rumor sobre de pronto un eventual atentado contra él, entonces dizque cambiaron la ruta y lo iban a hacer en secreto, pero lo hicieron tan en secreto que le contaron solamente a los periodistas, a nadie más. Obviamente que ya sabían cómo iba la caravana, iba un carro que era como una especie de señuelo adelante con los vidrios oscuros, a él lo camuflaban entre uno de 3 carros que iban posteriormente, pero no se sabía cuál, y no tenía distintivos, era común y corriente. Todo eso lo sabían los periodistas, y con mayor razón Jack Ruby, que pudo entrar sin ningún tropiezo, con un revólver casi que en la mano, y dispararle delante de todos los periodistas y de todos los policías en la salida hacia el carro que había de llevar a Lee Harvey Oswald supuestamente a la prisión del condado. Todo esto definitivamente lo tiene que poner a uno a pensar. Inclusive cuando detienen a Jack Ruby, después de muchos interrogatorios, él posteriormente dice que había recibido una visita ese mismo 22 de noviembre en uno de sus negocios, una visita de un policía llamado Harry Olsen y la amante de este, que era una cabaretera que trabajaba para Jack Ruby, Kathy Kay, que le habían dado toda una cátedra de odio contra Lee Harvey Oswald, y le habían dicho que era necesario que alguien matara a Lee Harvey Oswald, y en principio le dijeron: hombre, usted es el que debería hacer eso, usted tiene confianza con la policía, usted puede entrar cuando quiera, es un hombre que lo reconocen inmediatamente los agentes, saben que usted es informante de ellos, por lo tanto usted es el hombre. Y en ese momento él tenía problemas con los impuestos. Dijeron: vea, y con eso tenga la certeza de que podemos arreglar el que no tenga que pagar usted los impuestos que debe, que eran más de $40,000. Además saldrá como un héroe, será sobreseído de cualquier acción que la justicia tenga contra usted por evasión de impuestos, y todos quedamos tan contentos. Dice Jack Ruby que él se comió todo ese rollo y por eso fue y mató a Lee Harvey Oswald. Después de hacer unas averiguaciones por fuera, un grupo interesado en dilucidar este magnicidio, y al margen de lo que estaba haciendo la comisión Warren, y tal vez de ella tomó algunos elementos para hacer su película Kevin Costner, la de ¿Quién mató a JFK? Hicieron unas pruebas y contrastando lo que se sabía con unos testigos, dicen ellos, y todo basándose también en los sonidos que incluye ese video aficionado de Zapruder y de otros testigos, dicen que el primer tirador se supone que disparó pues desde el depósito de libros, pero ese disparo fue más un distractor, porque resulta que en ese momento todo el mundo, o al menos algunos que sienten el estallido, miran hacia allí y cuentan algunos testigos que vieron cómo paulatinamente el cañón de un fusil fue desapareciendo hacia el interior de la ventana. Pero entre tanto se oyen otros 3 disparos, el uno que se hizo desde el terraplén cerca del puente del ferrocarril, y el tirador desapareció huyendo hacia la estación sin ningún problema, y otros 2 disparos que se hicieron desde el depósito de archivos que estaba diagonal y era el que veía de perfil al presidente, y se llamaba depósito de archivos, y desde el almacén que hace esquina con las calles Houston y Helm, es decir, al otro lado de la plaza, frente al depósito de libros. Como quien dice, fueron varios disparos los que se escucharon, no solamente los 3 que habitualmente se aceptan como teoría o se aceptan como que en efecto fueron un hecho real. Parece que hubo más disparos, pero varios de ellos fueron simplemente motivos de distracción y nada más. Ahora, hay algo que es bien interesante y casi que lo voy a leer más bien antes de continuar para contarles realmente desde dónde pudo provenir esta conspiración.
Pues el famoso jefe Curry, el chef Curry del que hablé fugazmente, al parecer estaba como involucrado en todo esto. Lo jubilaron en 1966 rapidito a la edad de 52 años. La viuda del policía al que supuestamente mató Lee Harvey Oswald le dieron $600,000 de compensación y no se sabe por qué. A la viuda de Lee Harvey Oswald le dieron $200,000. El testigo principal del asesinato de Tippit, Warren Reynolds, resulta que este señor apareció colgado en su celda y la amiga de él, llamada Betty McDonald, que se hizo aparecer como Nancy Jane Monin, también terminó colgada en su celda. Entre las 5 personas que entraron en primer lugar al apartamento de Ruby después de que este le dispara a Oswald, fallecieron rápidamente 3. Otras 2, uno de apellido Senator, que compartía con él el apartamento, y un abogado suyo, Jim Martin, desaparecieron. Un periodista que parece que fue más curioso que los demás, Bill Hunter, periodista del Long Beach Press Telegram, murió en la víspera de su comparecencia, que había sido citado por el juez Warren. Estaba leyendo en la sala de prensa de la comisaría de Long Beach, en California, cuando dice que un policía que estaba jugando con su revólver hizo accidentalmente un disparo y lo mató. El policía fue sobreseído. Otro periodista, Jim Coffey, del Times Herald de Dallas, fue atacado en su apartamento 5 meses después, también porque estaba hurgando demasiado, después de la muerte de Hunter, de este Bill Hunter, y extrañamente lo atacó un desconocido y lo mató de un golpe de karate. Tom Howard, uno de los primeros abogados de Jack Ruby, murió en 1965, dizque de un ataque cardíaco, pero previamente había tenido un ataque aparentemente de epilepsia. No se le hizo autopsia y lo enterraron rapidito. Otra muerte extraña, la de Henry Thomas Keenan, era el marido de una amiga de Ruby, Wanda Joyce, que estaba muy relacionada con uno de los huéspedes de la casa en donde vivía Oswald y que parece era confidente de este. Otro, John Carter, era muy amigo de él, pero el marido de una amiga de este Carter, salían los 3 cuando comenzó el proceso de Ruby. Se fueron aparentemente intentando eludir el que fueran llamados a testificar en ese juicio. Y cuando llegó a Pensacola, en la Florida, este Carter lo encontraron en la calle con la garganta cercenada. Según la policía, dice que se asomó a un escaparate y en ese momento se reventó el vidrio y se cortó la garganta con los cristales rotos. Eso no se lo creen sino ellos. Un taxista, William Whaley, que fue el que transportó a Oswald después del atentado de la calle Henn, el 18 de diciembre de 1965, murió en un accidente de automóvil. Otro carro se le vino encima y adivinen, era un carro de la policía. Un mes antes, una periodista que había estado como muy cerca del asunto y que también estaba pecando por exceso de curiosidad, estuvo presente en los interrogatorios que le hizo a Jack Ruby Earl Warren, el presidente de la comisión, y apareció muerta en su cama. Se llamaba Dorothy Kilgallen y murió por una dosis excesiva de somníferos. Otro, Lee Bowers, uno de los testigos más importantes, que afirman que se hizo un disparo a Lincoln desde el frente y que él vio quién disparó, y él trabajaba como ferroviario, estaba en lo alto de la torre de control, detrás del terraplén, murió en su carro en un accidente en 1966, se estrelló, adivinen contra quién, un carro de la policía. Bowers había dicho que ese día hubo un curioso ajetreo de carros y un hombre que se cambiaba de ropa inmediatamente después de los disparos casi frente a él. En fin, muchísimos extrañamente murieron y que al parecer sabían demasiado. De todo esto se deduce, de acuerdo con la reconstrucción que se ha hecho de todo el suceso. Y de ahí inclusive salió un libro que se llamó Firewall America, escrito por James Head, que entre otras cosas era un seudónimo porque al parecer no podía poner su verdadero nombre porque le estaban siguiendo sus pasos. De acuerdo con lo que decíamos al principio, los petroleros estaban bravos con Kennedy, porque él los había apretado, dado que ellos nunca habían tenido un control, y resulta que habían hecho y deshecho con sus ingresos, evadían impuestos, explotaban petróleo en todo el mundo y no rendían cuentas, y Kennedy los estaba apretando. Además, todos eran ricos texanos. Por otro lado, inclusive dentro de ese círculo de los petroleros, estaban algunos miembros de la familia de los Rockefeller, que
que también eran potentados del petróleo. Se habla de cómo también la mafia, la Cosa Nostra, en aquella época creo que estaba Sam Giancana, y era el que aparentemente había sido novio, es decir, la novia de él o una de sus amantes, aparentemente en una trampa que le había tendido y en la que al parecer estuvo participando también Frank Sinatra, que entre otras cosas siempre fue acusado de haber pertenecido a la mafia italiana. Parece que en el apartamento de Sinatra, le llevó una mujer muy hermosa, y esa mujer tan hermosa que aparentemente se acostó con Kennedy no era otra que la amante oficial de Sam Giancana, y que le llevó a él muchísima información. Parece que entonces la mafia también tuvo que ver con el asunto. Pero aparte de la mafia, están los de Alfa 66, los exilados cubanos, que lo veían con odio porque él no había hecho lo suficiente en la invasión de Bahía de Cochinos, y habían pasado o habían hecho un papel ridículo cuando intentaron entrar a Cuba disque para matar a Fidel Castro. Por otra parte, se asume que también Fidel Castro tuvo velas en el entierro y que tenía suficientes motivos también para matarlo, y que pudo haber formado parte de ese complot. Pero por otra parte se involucra también a Nikita Khrushchev, a quien recientemente Kennedy había humillado con la crisis de los misiles. Eso había sido un año antes, en octubre de 1962, y parece que no había logrado pasar ese mal trago, y también tenía velas en ese entierro. Lo cierto de todo esto es que tanta gente, en función del mismo objetivo, dejaron a su lado sus diferencias, tanto ideológicas como económicas, filosóficas, políticas, lo que usted se quiera, y aunque algunos dicen que fueron los petroleros, otros afirman que fueron los cubanos, otros afirman que fueron los mafiosos, otros afirman que fue Fidel Castro, otros afirman que fue Nikita Khrushchev, y otros afirman que fueron entre todos. De acuerdo con esto, parece que se juntaron 100 personalidades de todo el mundo para organizar este complot. Entre otras cosas, muy bien calculado, muy bien desarrollado y muy bien ejecutado. Pero en el centro de todo esto es lo que se dice por debajo de la mesa y muy en secreto, todavía en Corrillos no se admite claramente, y habría que esperar a que los documentos en torno al asesinato de Kennedy pasaran a ser de dominio público, dejaran de ser documentos de alta seguridad o documentos guardados por seguridad nacional. Se dice que en el centro de todo este turbión estaba J. Edgar Hoover, que era el director del FBI, el eterno director del FBI, organización dedicada a la investigación y al espionaje. Pero también dentro de este grupo hay quienes afirman, y hay aparentemente elementos que podrían ratificar el hecho de que formó parte del complot, era Lyndon Baines Johnson, el vicepresidente de los Estados Unidos, que sucedió a Kennedy en la Casa Blanca. Recordarán que cuando ocurrió el atentado, su carro extrañamente se había retrasado 50 metros del carro presidencial, cuando los protocolos indicaban que tenía que ir separado solamente por un carro de escoltas que debía proteger al carro del presidente y al carro del vicepresidente. Allí iban los dos destacamentos que trabajaban para uno y para otro. Sin embargo, ese carro se retrasó 50 metros. ¿Por qué? Recuerden que cuando lo llevan al hospital aparentemente estaba en shock. Tal vez él no logró mensurar, no logró darle la justa dimensión a lo que estaba ocurriendo, y de pronto a lo mejor se sintió arrepentido. Lo cierto es que al parecer Lyndon Baines Johnson también estuvo dentro de este complot. Pero de acuerdo con un informe que publica precisamente este libro, Firewall America, del que estaba hablando, que entre otras cosas fue un libro censurado en los Estados Unidos, no lo dejaron entrar a los Estados Unidos, circuló solamente en Inglaterra y en algunas partes de Europa, pero recogieron el grueso de la edición para que no cayera en manos del público. De acuerdo con esto, dicen que el equipo que debía encargarse del asesinato estaba conformado por 10 hombres, 4 pistoleros, 4 francotiradores secundado cada uno por un ayudante que era el responsable de la protección del francotirador, de la evacuación, y que era el que mantenía contacto radiofónico con los demás, y que era el encargado de recuperar los casquillos de los proyectiles. Es decir, estos 4 secundados por otros 4. El noveno era el operador central de radio, era el que daba las órdenes, y había un 10º que era el que provocaba la distracción en el último momento para permitir que los pistoleros pudieran ocupar sus puestos.
Recordarán que contábamos que antes de que el carro del presidente, segundos antes de que pasara, a un individuo le dio un ataque epiléptico y todo el mundo desvió su atención hacia allá. Los policías corrieron hacia allá, cogieron al tipo, lo levantaron y extrañamente, un episodio de epilepsia puede durar entre 3 y 5 minutos. En 30 segundos estaba de pie y ya se lo habían llevado y desapareció de la escena por siempre. Nunca se supo quién fue este individuo ni quiénes fueron los que se lo llevaron. En todo caso, el objetivo lo logró, distraer la atención, y ese lapso fue el que aprovecharon los francotiradores para ponerse en posición. Lo cierto de esto es que todo esto aparentemente había sido coordinado por J. Edgar Hoover, que al parecer tenía toda la información con mucha antelación, y algunos afirman que fue el cerebro de todo. Otros afirman que simplemente se hizo el loco porque existía una antipatía natural contra los Kennedy. Pero quiero contarles el por qué estamos hablando sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, un tema que ya habíamos abordado aquí en nuestro espacio Enigmas del Mundo hace algunos años, pero lo hemos hecho a petición de algunos oyentes, y también entendiendo que hace una semana se conmemoró un aniversario más de la muerte de este extraordinario presidente de los Estados Unidos. No sé si tan buen presidente, pero sí por lo menos como figura legendaria del siglo XX se ha ganado un lugar en la historia. Y estábamos contándoles entonces que al parecer en el núcleo de toda esta conjura, al parecer estaba J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover fue quien fundó el FBI por allá en 1931, cuando el secuestro y muerte del hijo de Charles Lindbergh, un asesinato que estremeció a los Estados Unidos y, exigiendo castigo, posibilitó la creación precisamente de este ente de investigación y de espionaje a lo largo y ancho de todo el mundo, inclusive pisándole la cuerda a la misma CIA, es decir, dos organismos que, si bien son hijos del mismo país, existe entre ellos una mutua aversión natural que les impide trabajar conjuntamente, y parte de esa aversión fue generada justamente por J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover, un hombre solitario, homosexual, anticomunista furibundo, y un hombre que permanentemente, es decir, había logrado penetrar todos los estamentos, conocía la vida de todos los senadores, representantes, de los candidatos, de los líderes cívicos, de los artistas, de los intelectuales, de los escritores. Metía su nariz en todas partes, lo sabía todo. Era casi que una especie de Fouché. Acuérdense ustedes de aquel José Fouché, que fue como la eminencia gris, aún en el gobierno de Luis XVI, luego en la Revolución Francesa, luego con Napoleón, luego con Luis XVIII, es decir, se acomodan todos y siempre fue el ministro de policía. Este era más o menos el Fouché de los Estados Unidos, J. Edgar Hoover. Y resulta que sentía una aversión natural contra los Kennedy, porque al parecer había tenido roces con el padre de ellos, el fundador de toda la dinastía, y aparte de esto se rumoraba que el Procurador General de la Nación, en este caso Robert Kennedy, hermano del presidente, pretendía enviarlo ya a la jubilación, y él no podía admitir que fuera sacado de su feudo, en donde él dominaba absolutamente todo. Aparte de ello, al parecer, en una época como aquella, el ser homosexual era un pecado de lesa humanidad, y parece que estaban inclusive dispuestos a revelar esta parte oscura de la personalidad de Hoover, y con eso pues pretendían sacarlo de ese poder tan inmenso que poseía, que inclusive rebasaba en algunas oportunidades y en algunos periodos presidenciales, rebasaba el poder del mismo presidente y chantajeaba y manipulaba y todo lo que se quiera. Decíamos que Lyndon Baines Johnson, el que fue presidente a continuación de John Kennedy por ser vicepresidente, al parecer también estaba metido en la conjura. Algunos afirman que lo metieron a la fuerza por presión de sus mismos paisanos texanos y por presión también de algunos empresarios del petróleo, colectivo del cual formaba él parte. Él también era petrolero, o sea que para él era muy difícil, porque tenía que jugar a tres bandas. Por una parte tenía que serle leal al presidente, pero por la otra tenía también que defender sus intereses de clase, y parece que eso a la hora de la verdad pesó más. Y si no estuvo de manera activa en la conjura, por lo menos se hizo el de la vista gorda, algo que también algunos sectores le señalan a J. Edgar Hoover, que al parecer chantajeó a Lyndon Baines Johnson para que se metiera aquí. Lo cierto es que en Texas, en Dallas, en ese momento había un contingente de más de 30 agentes del FBI adelantando investigaciones. Y sobre todo porque desde hacía rato se había anunciado que probablemente habría de ocurrir un atentado contra el presidente, y esto exigía que el FBI enviara suficiente gente para que averiguara a fondo, porque hay una directriz
en la que dice que toda información que indique la posibilidad de un atentado contra la persona o seguridad del presidente, miembros de la familia inmediata del presidente, el presidente electo o el vicepresidente, deberá ser transmitida inmediatamente y por el medio de comunicación más expedito a la oficina más próxima del Servicio Secreto de los Estados Unidos, es decir, del FBI. Y entonces, de acuerdo con eso, se supone que él estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Algunos llegan inclusive a afirmar que asistió a una reunión en la que una buena parte de los conjurados estaban representados. Recordemos que, de acuerdo con lo que dicen algunos autores y lo que dice este libro, Firewall America, parece que la financiación de esta conspiración, que costó entre 5 y 10 millones de dólares tanto la ejecución como su encubrimiento, salió de los bolsillos de unas 100 personas como mínimo, cada una de las cuales contribuyó con sumas que iban desde 10,000 a 50,000 dólares. Eso es lo que dice pues el libro Firewall America. Con toda esa financiación lista, J. Edgar Hoover, después de enterarse de lo que estaba ocurriendo, algunos dicen que activamente fue el que organizó todos los grupos y les dijo cómo debían operar. Otros simplemente dicen que fue una especie de asesor. Otros dicen que simplemente se hizo a un ladito para que hicieran lo que quisieran. Pero tenía sus motivos, como decíamos. La aversión natural que existía entre la familia Kennedy y J. Edgar Hoover había nacido desde la época del papá de los Kennedy. Además de eso, pues querían sacarlo del poder. Además de eso, querían también publicar su parte oscura como homosexual. Y esto parece que lo decidió al final de cuentas a formar parte de la conjura. Decíamos entonces que había un montón de agentes del FBI, algunos de los cuales muy cercanos al jefe de policía de Dallas, Curry, el Chef Curry que llamaban. Y ahí estaban hombres de muchísima confianza de J. Edgar Hoover, como James Rowley, que era el jefe coordinador del servicio secreto del distrito de Dallas, Henry Wade, un agente que era de los más avesados y que había participado en muchas conjuras en el mundo, ayudando a desestabilizar gobiernos. Estaba Guy Bannister, que era miembro también de los Minutemen, que llaman, es decir, los hombres más importantes y más cercanos a J. Edgar Hoover, casi que era como su confidente y su secuaz en todo. Y al parecer había sido reclutado también Lee Harvey Oswald, a quien dicen que cuando él se fue para Rusia, que desertó de los Estados Unidos, se retiró de la Marina americana, simplemente fue enviado por el FBI para investigar allá sobre el terreno. Mejor dicho, Oswald era de una personalidad demasiado, diríamoslo, influenciable, y entonces él se volteaba por el lado, ni siquiera que le pagaran, sino que lo hicieran sentir importante y como héroe. Y entonces, al parecer, era informante del FBI. A mediados de octubre, Hoover había sido informado de la existencia de ese complot y estaba al corriente de todos los detalles, pero algunos dicen que él simplemente era el que había originado todos esos detalles y absolutamente todo, y simplemente le venía como de regreso la información que él mismo había generado, y él se hacía el de las nuevas, como que nada conociera, sino que era para él sorpresivo. Inclusive había recibido datos procedentes de Boston, de Chicago, de Dallas, y ellos siempre empiezan una investigación, así sea a partir de un rumor, e inmediatamente actúan en consecuencia. Sin embargo, aquí no se hizo absolutamente nada. Él sabía punto por punto lo que iba a ocurrir. Y como no era responsable de la seguridad del presidente, pues simplemente se lavaba las manos. Él decía, yo investigo, pero yo no puedo hacer de ahí en adelante nada más. Resulta que Hoover puso todo el engranaje para que esto se diera. Y a partir de ese momento, echó a rodar esa máquina deplorable. Y cuando ocurrió el atentado, precisamente Bannister, los más cercanos a él, Henry Wade, James Rowley y el mismo jefe de la policía de Dallas, el jefe Curry, parece que estuvieron en contacto permanente con él. Le informaban de todo lo que estaba ocurriendo. Indican también que fue a partir de J. Edgar Hoover que se generó la orden de matar a Lee Harvey Oswald, y cogieron y chantajearon a Jack Ruby, que como decíamos era un delincuente de baja estofa, un matón de poca monta, pero que tenía varios casinos y era muy amigo de los policías y era además un soplón de ellos. Y entonces lo chantajearon y le dijeron, bueno, usted quiere que le perdonemos la evasión de impuestos, usted le debe al Estado $40,000 y sabemos de usted todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. ¿Quiere que le borremos todo su expediente? Entonces usted es el hombre que tiene que ejecutar esto. Y no se preocupe, nosotros lo sacamos inmediatamente de ahí, no tiene ningún problema y lo hacemos absolver. Pues él se comió todo ese rollo y precisamente fue el que asesinó a Lee Harvey Oswald, y luego simplemente lo dejaron abandonado. Y cuando ocurrió todo esto, al parecer, la gente de Texas también se le fue volteando a J. Edgar Hoover, y parece que trataron de dejarlo solo a él como el responsable de la conjura. Lo cierto es que con el poder que tenía, todos los informes y aquellos indicios que apuntaban directamente
hacia él y a este grupo de conjurados, hizo desaparecer todas esas informaciones. Fue el que generó el caos cuando estaba Lee Harvey Oswald detenido, el que inclusive lo estimuló para que los periodistas estuvieran presentes, fue el que no permitió que se hiciera una interrogación a fondo inmediatamente de Lee Harvey Oswald, fue el que lo dejó en una celda a la vista de todo el mundo y fue aparentemente el que se ingenió la forma de asesinar a Lee Harvey Oswald. Por más que se busque, por más que se intente, hay demasiados sospechosos y hay indicios muy graves que apuntan precisamente a la realización de la conjura del complot y no la teoría del asesinato del asesino solitario, pero ya eso no se puede probar. Y los documentos que están cifrados como secretos solamente serán liberados, tengo entendido que en el 2050 o cuando se cumplan los 100 años de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Hasta ahí queda todo definitivamente en una nebulosa. Pero entonces aquí aparece otra historia que me parece muy interesante y de la que también en alguna oportunidad hablamos, y es para complementar esto que estamos contando, y lo hacemos también por solicitud de algunos oyentes, y es la teoría que tiene que ver con las muertes de los presidentes de los Estados Unidos, todos los presidentes que han sido elegidos en años terminados en ser. Y esta historia tiene que ver con un presidente que eligieron en 1840, él se llamaba William Henry Harrison y había sido general de los Estados Unidos. Resulta que por allá en 1812, desde 1811, él empezó una campaña siendo militar, una campaña para expulsar a los indios de un sector de Indiana que era codiciado por los colonos patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces había un jefe indio que se llamaba Tecumseh, y resulta que Tecumseh logró hacer una alianza de varias tribus y que obviamente como alianza se hacía un ejército mucho más poderoso que si cada una de las tribus individualmente intentara enfrentarse con el gobierno de los Estados Unidos. Pues él los aglutinó a todos y obviamente lideró todo ese movimiento. Y entonces llegó este señor, William Henry Harrison, y lo enviaron a sofocar esa rebelión. Por allá, en 1811, hubo un enfrentamiento, pero en ese momento no estaba Tecumseh, que se había ido a visitar otras tribus más al sur del país, para lograr que ellas también se incluyeran dentro de este proyecto. Entonces, aprovechando esa ausencia, Harrison acabó hasta con el nido de la perra. Le mató, pero una buena cantidad de gente. Cuando él regresó, vio su ejército diezmado, pero logró la alianza y rearmó su ejército, lo disciplinó, en compañía de su hermano, que era un brujo, que era un mago, Tenskwatawa, y resulta que era muy respetado, inclusive le decían sacerdote y le decían los mismos indios, le daban casi un título equivalente al de doctor. Y entonces asumían los indios que si estaban protegidos por este brujo y liderados por Tecumseh, pues ellos podrían ganar la guerra. Pero en 1813, Harrison, en un movimiento muy traicionero, muy vil, los cogió de espaldas y mató a Tecumseh. Tenskwatawa logró huir de allí, pero inmediatamente lanzó una maldición. Resulta que Harrison, que había ganado en Indiana, pues había sido gobernador de Indiana y era general también, y que logró ganarles a los indios, era visto como un héroe nacional. Y por ahí en 1836 se lanzó como candidato para la presidencia de los Estados Unidos, y Tenskwatawa, que todavía estaba vivo, vaticinó que en esas elecciones no ganaría, elecciones que ganó Martin Van Buren, pero que en la siguiente sí, pero que no iba a salir vivo de la presidencia de los Estados Unidos, que él moría, y que en adelante todos los presidentes que fueran elegidos en año cero morirían ejerciendo la presidencia, ya fuera violentamente, pero morían en todo caso. Y decía que en los años terminados cero, porque el ciclo es más o menos de unos 20 años. Y entonces se asume que en esos ciclos es casi una generación que se levanta. Pero además de eso, cada 20 años se da una conjunción, si no estoy mal, entre Saturno y Marte, que aparecen alineados los dos planetas. Y esto, de acuerdo con lo que dicen los astrólogos, le confiere a las personas o a quienes se encuentran al mando. Ustedes saben que ellos hacen también como una especie de carta astral de los países, y entonces dicen que en Estados Unidos cada 20 años, cuando se da esa conjunción, aparecen también los elementos necesarios y hay una predisposición natural para que sea atacado el presidente de los Estados Unidos como el representante de la majestad de la República. Eso fue en la batalla, cuando mató a Tecumseh, fue en la batalla de Tippecanoe en 1813, el 5 de octubre. Y luego pues vino esto, en efecto no lo eligieron presidente en 1836, ganó Martin Van Buren, pero para el 40 se lanzó y ganó sobrado. Resulta que
Él, como militar curtido que era, y entonces pretendía siempre dar la sensación de un hombre muy fuerte, muy poderoso, muy rudo, en su discurso de posesión, en marzo de 1841, porque ellos los eligen siempre en noviembre, como acaba de ocurrir con Obama, y se posesionan al año siguiente. En 1841, en marzo de 1841, pues él, por dárselas de rudo y por mostrar un liderazgo demasiado fuerte, pronunció un discurso, el discurso de posesión lo pronunció al aire libre y en medio de una nevada. Y parece que eso le dio una neumonía, y resulta que él se posesionó en marzo y murió en abril. William Henry Harrison, el primer presidente víctima de esto que ha dado en llamarse el factor cero. En 1860 fue elegido Abraham Lincoln, un abogado de Illinois, y muy bien, no pasó nada en su primer periodo. Recordarán que durante su presidencia fue la guerra de secesión, él ganó, él decretó la libertad de los esclavos. Esto generó una antipatía impresionante, un odio visceral contra él, sobre todo de los estados del sur. Y se creó muchos enemigos naturales. En 1864, cuando apenas había pasado creo que una semana de haber culminado la guerra de secesión, él asistía a una representación teatral en un teatro en Washington, y un actor que fue muy famoso en su momento, hijo de Julius Brutus Booth, este era John Wilkes Booth, pues resulta que parece que había caído en desgracia, y aparte de eso, además de resentido social, era un militante reconocido de los estados del sur, y entró al palco que extrañamente no estaba custodiado por nadie, en donde estaba el presidente John Abraham Lincoln, y le disparó un tiro en la nuca. Él saltó desde el palco y cayó al escenario. En el momento de caer, parece que se fracturó un pie. Sin embargo, salió corriendo así cojeando, y en la puerta de atrás del teatro había un caballo esperándolo, y él partió en ese caballo 11 días después. Bueno, extrañamente él pudo pasar, porque inmediatamente dieron la orden de que cerraran todas las salidas de Washington. Extrañamente él pudo pasar por todos los retenes, y hay quienes afirman que detrás de esta conjura, que entre otras cosas también lo fue, estaba el secretario de Estado de Lincoln, un hombre que, a pesar de aparentemente serle leal y fiel, parece que se había vendido a los sureños o tenía motivos personales. Lo cierto es que a John Wilkes Booth, a los 11 días lo encontraron por allá en una especie de silo donde guardaban grano, y ahí lo ejecutaron, así, míseramente lo ejecutaron. Después de este entonces, eso fue en donde lo mataron en un pajar cerca del pueblo de Bowling Green, en Virginia. Bueno, pues recordemos que lo habían elegido en 1860, pero murió siendo presidente en 1864. No, 64 no, 1865, lo eligieron a finales del 64 y se posesionó a principios del 65, y en abril del 65, de 1865, fue que lo mataron. Luego vino en 1880 el presidente James Garfield. El 2 de julio de 1881 se posesionó Garfield, pues, y empezó su trabajo. Al parecer era un hombre eficiente. Pero el 2 de julio de 1881, Charles Guiteau, que había intentado sin éxito conseguir el puesto de cónsul de Estados Unidos en París, un hombre también resentido, aparentemente preparado, pero resentido, le disparó a Garfield en la ciudad de Elberon, New Jersey, y murió allí el 19 de septiembre de 1881, es decir, penó desde el 2 de julio hasta el 19 de septiembre. Solo llevaba en el cargo 6 meses. Guiteau fue detenido, juzgado y ahorcado en Washington el 30 de junio de 1882. En 1900 ganó las elecciones William McKinley, y un anarquista llamado Leon Solzhenitsyn disparó contra el presidente McKinley en la exposición panamericana de Buffalo, en Nueva York, el 6 de septiembre de 1901. Inclusive cuando lo llevaban en la ambulancia, él todavía estaba consciente y dijo que nadie le haga daño, porque querían saber de dónde provenía esto, o si era un acto solitario. McKinley murió en un hospital de Buffalo el 14 de septiembre de 1901. Penó también un poco más de una semana. Pues a Solzhenitsyn lo juzgaron, lo declararon culpable y lo ejecutaron en la cárcel de Auburn, en Nueva York, el 29 de septiembre de 1901. En 1920 ganó la elección Warren Harding, que se dice ha sido de los presidentes más corruptos de la historia de los Estados Unidos, y además un individuo que al parecer sufría de satiriasis, es decir, lo que es para las mujeres ninfomanía es para los hombres satiriasis, y parece que no podía haber una falda, y la casa, la oficina oval como que la tenía de motel. Bueno, y la señora pues estaba peleando con él, se rodeó de una mano de ineptos y corruptos, y muy pronto se ganó el más alto grado de impopularidad de los presidentes de los Estados Unidos. Hubo 3, él, después Richard Nixon y el actual presidente George W. Bush, que se dice inclusive ha sido el más impopular por encima de Harding, de Warren Harding y de Richard Nixon,
en su peor momento cuando tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate. Pues resulta que él se fue a una gira por el oeste y de pronto se enfermó y murió en San Francisco el 2 de agosto de 1923. Lo habían elegido en 1920. Se dice que en ese momento le iban a destapar una olla podrida impresionante y él podría cantar muchas cosas. Pero dicen también que su esposa, celosa, dolida y desencantada de él, lo envenenó. Se ha especulado mucho sobre la muerte de Harding, pero no se ha logrado llegar a una conclusión clara. En 1940, recordemos que lo habían elegido desde 1932, pero lo volvieron a reelegir en 1940, el hombre que más veces ha estado en la presidencia de los Estados Unidos, 4 periodos, Franklin Delano Roosevelt. La última elección fue en 1944, pero lo eligieron de nuevo en 1940, era su tercer periodo consecutivo. Y volvió a ganar en 1944, y resulta que estaban en plena guerra mundial, a él lo sostuvo pues la popularidad por su liderazgo en la Segunda Guerra Mundial, pero el 12 de abril de 1945, cuando estaba trabajando en su despacho de la residencia presidencial de verano de Warm Springs, en Georgia, se desmayó y murió pocas horas después. En 1960 eligieron a John Fitzgerald Kennedy, y ya sabemos lo que ocurrió el 22 de noviembre de 1963, cuando aparentemente, digo aparentemente porque se sigue pensando que el único inocente de todo ese cuento fue Lee Harvey Oswald. Aparentemente dice que este señor lo mató. Inclusive a él le dijeron que antes de lanzarlo le dijeron: ¿usted no teme al factor cero? Y dijo Kennedy: hombre, todos los que han entrado en la Casa Blanca siempre tendrán peligro. Si a mí me ha de tocar, pues no sé, ese es el destino, pero que voy. Y lo eligieron y en efecto lo mataron. Y luego, en 1980, eligieron a Ronald Reagan. Y resulta que en 1981, Ronald Reagan fue objeto de un atentado por parte de John Hinckley, que le disparó a la salida de un hotel en Washington y le propinó 3 disparos, uno de los cuales pasó a 2 centímetros del corazón, dicen los médicos. Con todo y ello se salvó. Y al parecer fue realmente quien tal vez rompió ese hechizo, esa maldición de Tecumseh, porque logró sobrevivir, terminó su periodo, se retiró y murió de Alzheimer tiempo después. Y los otros que fueron elegidos en año cero fueron Thomas Jefferson, elegido en 1800, y James Monroe, elegido en 1820. Y escaparon a este factor cero. Pero por lo que decíamos, la maldición es posterior a estos 2 presidentes. Aunque cuando estaba, creo que James Monroe, estaban en el litigio también con los indios. Y entonces vino esa maldición de Tecumseh, se le llama la maldición de Tecumseh, y dicen que él la pronunció antes de morir, pero otros se la adjudican a su hermano, del que ya habíamos hablado, del brujo, Tenskwatawa, y la ratificó en 1836, porque él dijo: además se acordarán de mi hermano cada vez que muera un presidente. Lo cierto es que al parecer rompió el hechizo precisamente Ronald Reagan, pero resulta que eligieron en el año 2000 a Bush Jr. en un año cero, y sin embargo ahí está. Pero dicen que a él no le ha pasado nada por una